Buenas tardes, compañeras y licenciada. El día de hoy nos complace en invitar a nuestra licenciada en Educación Básica, Viviana Cabezas, quien nos va a hablar sobre el rol del docente y la solución de conflictos internos. Eh, Licenciada, muy buenas tardes. Por favor, coméntenos un poquito más de usted, cómo imparte clases, profesora de qué año es usted, por favor. Sí, buenas tardes con todas las chicas, las que están aquí. Bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, mención en parvularia. Tengo ya más como 15 años de experiencia. Eh, Tengo experiencia desde los primeros de iniciales, desde primeros y también en experiencia en educación básica también. En tanto tiempo que se ha podido compartir con los estudiantes, entonces como que un año más también es un nuevo reto y una nueva experiencia, sí. Qué bueno, mi licenciada. Bueno, empecemos con las preguntas, que es lo que realmente nos interesa, que es el rol del docente. Ya, Ajá. ¿cómo describiría usted el papel en la identificación y resolución de conflictos internos entre los estudiantes? Sí, en realidad nosotros aplicamos desde las estructuras que nos imparte el DESE sobre círculos restaurativos. Estos círculos restaurativos nos ayuda a enfocar más al estudiante, poder trabajar con ellos, que podemos primero identificar el conflicto, ¿no? Entonces, después tenemos una escucha activa. En esta escucha activa nos permite a que todas las partes expresen sus puntos de vista, pero nosotros no podemos interrumpir y nadie también puede interrumpir. También de la misma manera escuchar con atención y mostrar empatía hacia sus preocupaciones que tiene el grupo de estudiantes. Sí, también nosotros debemos mantener la calma porque nosotros debemos fomentar un ambiente de respeto, mantener una comunicación durante la discusión que existe, evitando el uso del lenguaje agresivo. Entonces se les plantea desde esa forma también. También nos podemos enfocar en los problemas de las personas, porque cada niño, cada estudiante es un mundo muy complejo, muy distinto al de cada uno. También podemos desarrollar colaboraciones con ellos involucrándoles a todas las partes de la creación de la solución, asegurándose que sean factibles y aceptables para todos. Qué buena respuesta. Sí, muy interesante el manejo que tiene. Bueno, licenciada, una pregunta. ¿Qué estrategias usted utiliza para medir y reducir conflictos que surgen en el aula diariamente? Nosotros en realidad planteamos desde un principio normativas, ¿no? Que siempre están expuestas en las paredes del aula. Tenemos que tener en claro desde un inicio cómo se les imparte a los estudiantes las normativas y que hacerlas cumplir, porque una cosa es que esté pegado en la pared y otra cosa es que no hacerlas cumplir, y durante todo el año escolar ya es más fácil y más llevadera las situaciones que se presenten en el aula. Gracias, Lice, por su respuesta. Otra pregunta. ¿Cómo aborda los conflictos que afectan a la dinámica del grupo y en el ambiente cuando están aprendiendo? Nosotros, bueno, en realidad yo he aplicado unas estrategias como reglas de convivencia, porque esto me ayuda a crear normativas y expectativas claras para que o sea, como que son una inducción que se les da a ellos, como nosotros también llegamos a un lugar, nos dan una inducción, que es de esa misma manera nosotros ponemos estas estrategias creativas que nos ayudan a realizar los conflictos que sean a futuro, ¿no? Ya. O sea, y más o menos en este caso, cómo se maneja ahí el bullying? Nosotros así creamos un ambiente seguro, ¿sí? Tratamos de controlar, a veces dentro del aula no se puede escuchar mucho murmullo en la parte de atrás, pero sí ya empiezan los estudiantes como a generar comentarios de me está molestando y todo eso, entonces se empieza a dialogar con los estudiantes, sobre todo con el estudiante que más conflicto trae. Entonces se trata de crear un ambiente seguro, ¿no? Para fomentar un entorno donde todos los estudiantes se sientan seguros para expresar sus opiniones y sentimientos sin temor a ser juzgados, porque a veces se sienten juzgados y no ayuda mucho el diálogo entre ellos. También podemos nosotros también enseñar como habilidades de comunicación,
porque muchos no son buenos para expresarse. Entonces nosotros ayudamos con un ambiente de unas habilidades de comunicación, que es la escucha activa, la expresión, una expresión clara, y eso nos ayuda bastante también dentro de la institución y más que todo dentro del aula. Sí, Liz. Claro, muy importante lo que usted nos dice y nos comparte, ¿no? También dicen, ¿cómo puede darnos un ejemplo de un conflicto interno que usted haya presenciado en el ambiente del aula? Sí, justamente este año escolar trabajé con sexto de básica, niños que llevaban unas vidas muy complicadas. Entonces, a mí cuando ya me entregaron el aula me dijeron, estos niños son bien complicados, tienen que tener mano dura, pero habían niños que necesitaban papá, algunos necesitaban mamá. Entonces, en realidad, justamente casi a finales del año escolar, le pongo este ejemplo que yo lo viví, nunca me ha pasado esto, y los niños se pusieron a jugar, bueno, después del recreo se les manda a lavar las manos, y en eso las niñas se fueron a lavar las manos, y los niños se quedaron en el aula. Mientras yo estaba repartiendo el jabón, les veo a los niños que estaban jugando, y los niños, y uno de ellos se acerca, y el otro, sin reacción, sí le empujó y cae al piso. El otro niño se levanta y le dice, ¿por qué le empujas a Santiago, no? ¿Por qué le empujas? Y dice, no te metas, y ahí se agarraron estos dos niños. Y ahí tuve que ponerme en el medio y separarles y decir que voy a llamar a inspección. Se separaron y tuvimos que hacer un círculo restaurativo. Primero dentro de los estudiantes, que sin querer fue un momento de calor, pero no se podía pasar por alto esto, porque si se pasaba por alto, los otros niños seguían también el mismo ejemplo y no podíamos pasar esto por alto. Entonces se comunicó a inspección, se hizo un informe de lo que nos piden en el DC mismo, con un informe, presentamos, se llama el informe hecho de violencia, se presenta ese informe al rectorado, el rectorado llama igual a los padres de familia para que puedan realizar y en este informe tuvimos que poner como conclusión que se hizo un círculo restaurativo entre los padres y entre los niños. Y no se puede sancionar obviamente al estudiante de ninguna manera por también ser menor de edad, y entonces eso se realizó entre los estudiantes y tuvimos un buen resultado, terminaron el año escolar muy bien, y es lo único que pudimos aplicar, un círculo restaurativo primero con los estudiantes y luego con los padres de familia. Bueno, profe, usted comentaba que no tenían algunos padres, papás, mamás. ¿Cómo solucionó ese problema si ellos no tenían? ¿Con qué persona? ¿Con quién hablaron? No, a ver, los dos niños sí tenían sus padres de familia, pero un niño tiene solo a su papá, no le tiene a su mamá, entonces obviamente se le llamó al papá. El papá vive en Lago Agrio y justamente había estado esas semanas había estado por cuestión médica en Quito, y justamente pasó ese hecho y se le realizó la llamada telefónica, y el papá justo dijo que bueno que me llamaron, justo estoy en Quito y ya el día que ustedes me llamen yo voy a estar ahí. Eso es lo que pasó. Ya, qué excelente, qué excelente. A ver, otra pregunta. ¿Cómo enseña a sus estudiantes habilidades de resolución de conflictos y una comunicación efectiva? Una comunicación efectiva. Se les enseña técnicas de mediación. Se puede también realizar una introducción, métodos de mediación, donde los estudiantes puedan actuar como mediadores entre sus compañeros para resolver disputas. Sí, se les involucra a los estudiantes. También se realiza también como juegos de roles para simular situaciones de conflicto y practicar la resolución de los mismos. Esto permite que los estudiantes experimenten diferentes perspectivas y estrategias en un entorno controlado. Es decir, que esto se puede ayudar también con la ayuda del DS y ya no quedarnos solos como docentes. Entonces, con estos roles que se realizan, estos roles de juegos o estas enseñanzas de mediación, nos ayuda también a que ellos puedan ser aplicados también y no se pasen un problema muy grande, de un problema pequeño a un problema muy grande. Excelente. Sí, claro, Lizy. En esta situación como estamos. La siguiente pregunta, mi Lizy. ¿Qué papel juegan las normas y reglas del aula y qué resolución se da esto?
Eh, Como decíamos, yo decía hace un momento, en realidad nosotros ponemos las normativas bien claras desde el inicio del año escolar. Primero a los estudiantes que conozcan y apliquen esto a diariamente, luego se les da a conocer a los padres de familia para que los padres de familia también sean el apoyo, ¿no? Que no se sientan tampoco como que es responsabilidad del docente dentro del aula, sino también de los padres de familia, y así ellos también conozcan las normativas, las estrategias que puedan aplicar, se pueda aplicar. Ayuda a tener unas habilidades de comunicación muy claras, respetuosas y sin conflictos. También podemos hacer una estructura de aprender del habla escucha, que eso nos ayuda mucho con los estudiantes para que no se sientan excluidos, porque en realidad ellos dicen solo a mí me escucha y solo al niño, al compañero le escucha y a mí no me escucha. Entonces se pone en sí estas actividades del habla escucha para poder entenderles a todos y que no se sientan excluidos. Excelente. Gracias. Otra pregunta, Milicen. ¿Cómo usted involucra en el aula a los padres o tutores en esta resolución de conflictos internos? Cuando es necesario, cuando tal vez hay algún inconveniente. No se escuchó, perdón. A ver, ¿cómo involucra a los padres o tutores en la resolución de conflictos en el aula? Ya. En la resolución de conflictos. Sí, ¿cómo les involucra a los padres? ¿Cómo involucra estos conflictos? O sea, esto sería interno en el aula. Dentro del aula. Ah, ya, ok. Nosotros, bueno, en realidad, yo como docente aplico una comunicación abierta y regular, siempre manteniendo una comunicación, ya ahora que estamos utilizando medios tecnológicos por WhatsApp, o también se les hace citaciones a las ¿cómo se llama? A las citas que se les llama a los padres de familia. Se me fue la palabra. Entrevistas. Atención de padres, en la atención de padres, igual ahí se les hace comunicación. Ahí es una comunicación abierta, regularmente, para mantener a los padres involucrados sobre la dinámica del aula y actuar conflictos que surjan también durante la semana o durante el periodo escolar. Utilizar boletines, también correos electrónicos o las plataformas como en este caso ya informé del WhatsApp. También se hacen reuniones y talleres, pero esto ya con ayuda del DESE, que estos talleres ayudan también a los padres de familia a sentirse más también involucrados y no excluidos también. Reuniones individuales de la misma manera, como les digo, la atención a padres, son programas de reuniones que se les llama a los padres de familia, de los estudiantes que han resultado ser involucrados en alguna situación de conflicto. Talleres, como les decía, de formación continua, participación de actividades escolares, que vean que los estudiantes no se están estancando, más bien están saliendo y surgiendo, son a participaciones escolares. Sí, crear un plan para trabajar con los padres, para que se puedan desarrollar una acción de resolución de conflictos dentro de la escuela y también dentro del hogar, porque también hay situaciones de que uno como docente desconoce y con el tiempo va descubriendo, entonces también se aplica estos tipos de talleres para que sean de resoluciones dentro del aula, de la escuela y también dentro de los hogares también. También se puede proveer recursos ofreciéndoles materiales educativos a los padres sobre la resolución de conflictos, como libros, artículos y también videos, que ahora está a la mano la tecnología. Facilitar un diálogo en el hogar, como guías y estrategias, prácticas en la casa. Involucrar a los padres de familia en la mediación de conflictos también, entrenando a algunos padres como mediadores, involucrándolos de la misma manera para la resolución de conflictos dentro de la comunidad. Qué excelente. Una pregunta ya, que puede salirse un poquito del tema. ¿Cómo maneja usted, profe, a los niños que tienen necesidades educativas especiales? Eso sí, es con ayuda guiada siempre del DESE, porque ellos ya tienen, o sea, dentro del aula, ¿no es cierto? Exacto, dentro del aula. Sí, con ayuda del DESE, desde un inicio cuando ya tenemos al grupo, justamente este año me pasó, nunca he tenido niños con grado 3 y este año tuve 2 niños con grado 3, entonces tuve que guiarme por el DESE me iba informando con los informes,
dándome estrategias pedagógicas que pueda yo aplicar con los estudiantes, y según iba yo realizando las planificaciones, también el DS me iba revisando, corrigiendo. También las evaluaciones eran muy diferentes a los de los niños que tenía en el grupo, y yo tuve que manejarme netamente con el DS. Como yo decía, es la primera vez que yo tuve niños con grado 3, y estos niños me ayudaron bastante profesionalmente hablándolo, ¿no? Me ayudaron bastante, y al principio tenía como recelo, como miedo, pero mientras les conocí, mientras les vi, fui aplicando con ellos, y fui viendo también no solamente las estrategias que me daban de ese, sino también viendo a ellos qué es lo que más necesitaban, si podía seguir avanzando o no podía seguir avanzando, o tenía que repetir nuevamente las estrategias. Entonces ya uno, mientras va aplicando y viéndoles las clases, ellos ya ayudan bastante también, se dejaban ayudar también. Entonces no fue, al final del año no terminé muy complicado ahí, no me fue tan difícil en realidad. Excelente, profe, muchas gracias. Gracias, Alicia, por toda la información que nos dio, y es muy, muy, muy enriquecedora. Sí, Ya, gracias. Cómo manejan el aula. Para nosotros como estudiantes aprendemos, ¿no? Aprendemos de su conocimiento. Licenciada, muchas gracias. Compañera, muchas gracias. Igualmente, gracias. Y buenas tardes. Muchas gracias a usted. Ya, gracias, que estén bien.